Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profe Mario. Hacía mucho que no nos veíamos, ¿verdad? Me agarraron comiéndome un durazno o melocotón. Esto depende del país, el nombre. En España son melocotones y para nosotros son duraznos melocotón. Pero bueno, eso es otro cantar. Hoy vamos a hablar sobre historia regional. Tal vez el concepto digan, ay, eso está muy sencillo, historia regional. Y no solamente vamos a hablar sobre eso, sino vamos a hablar sobre dos obras muy importantes que abonan al estudio de la historia regional. Una obra se llama Pueblo en Vilo y la otra El queso y los gusanos. Comenzamos con la historia regional. El primer problema que tenemos para definir historia regional es que uno dice, pues una región, ¿qué es? Y resulta que uno pensaría que es muy sencillo definir una región, pero no es tan sencillo. Porque lo que pues un valle es una región, o un estado, San Luis Potosí es una región, o los Altos de Jalisco son una región, pero ¿por qué son una región? ¿Qué los define como región? ¿A partir de qué principios deciden que esto es una región? ¿Dónde acaba? ¿Dónde comienza? ¿Qué tipos de regiones hay? ¿Cómo se fueron formando las regiones? Esto es un debate muy interesante que los teóricos o los historiadores han ido puliendo, han ido definiendo, y básicamente es una interrelación e interacción entre los habitantes, las cuestiones naturales de la zona y obviamente el proceso en cómo se van amoldando, acoplando y se van identificando con su zona. De modo que, por ejemplo, si era una meseta, que había un río que estaba limitada por una montaña de un lado y que estas personas vivían aisladas del resto, ellos se fueron sintiendo pertenencia hacia esta parte y forman una región con la cual se identificaron posteriormente. Lo interesante de la historia regional son, a mi juicio, tres cosas. Una, reescribe la historia nacional. ¿Cómo que reescribe la historia nacional? Lo que pasa es que en la historia nacional casi siempre se habla de una manera lineal, te cuentan los procesos como si en todos lados hubiera sido igual y como si las temporalidades hubieran sido idénticas. Resulta que en la historia regional, cuando ahondamos en cómo fue en Jalisco, cómo fue en los Altos, cómo fue en el Bajío, cómo fue en el norte, los ritmos no son los mismos, ni siquiera la identificación con los ideales o principios que nos han contado eran generales a nivel nacional. Entonces, ¿nos engaña la historia nacional? O la historia oficial, mejor dicho, porque no es historia nacional, la historia oficial, en parte sí, pero tiene lo hace por una razón, no es nada más de pura onda. ¿Por qué lo hace? Porque ellos están tratando de generar una identidad nacional. Entonces, a partir de identificarnos, por ejemplo, en nuestro caso, por los aztecas, por los españoles invasores, todos estábamos en contra de los españoles, todos nos independizábamos, todos somos descendientes de indígenas, todos somos descendientes de aztecas específicamente, se va generando una identidad y ahora decimos con mucha ligereza el país azteca, siendo que pues el país azteca pues nunca llegó a Sonora, ¿verdad? Y no sé si los purépechas que eran enemigos de los aztecas o los tlaxcaltecas que eran enemigos de los aztecas están contentos con esta concepción. Ahí es otra historia regional. ¿Qué pasa cuando vemos cómo se fue formando Tlaxcala? ¿Cómo van viviendo ellos el proceso, por ejemplo, de conquista? ¿Cómo van asimilando las cuestiones españolas dentro de su cultura? ¿Cómo fue la relación de los tlaxcaltecas con los conquistadores? Y esa parte nos va nutriendo en la pluralidad que somos como nación y en la pluralidad que somos como mundo. Porque la otra cosa importante de la historia regional es que no debe quedarse en aislarse. No debes tú narrar los hechos de la región desconectados de lo demás, sino tú tienes que ir revisando los hechos de la región, conectándolos hacia adentro de las diferentes partes de la región, de los diferentes poblados, de las diferentes subregiones, por decirlo de alguna manera, y hacia afuera, ya sea a un nivel macroregional, a un nivel estatal, a un nivel nacional, a un nivel transnacional incluso. La otra parte que se me hace muy interesante, que no es exclusiva de la historia regional, es el hecho de retomar la cuestión de archivos, biografías y documentos no tan oficiales. Hacer la historia o rehacer la historia o rehacer no me gusta tanto, porque no estás haciendo complementar, buscar nuevas dimensiones de la historia a partir de lo cotidiano, de la gente común y corriente. Siempre sanar la historia a partir de los hechos políticos, de las guerras, de los monarcas, de los santos tal vez, de los poderes como la religión, pero no se narra desde el ciudadano común y corriente. Y la historia regional sí se basa mucho en el ciudadano común. Los archivos en los ayuntamientos, la tradición oral no es tan buena seguirla, pero pues existe, ¿sí? Y sobre todo rescatar todo ese tipo de documentos, cartas, placas en edificios,
monumentos, rescatar toda esta parte para desde ahí analizar cómo se fueron dando los procesos dentro de esa región y cómo esto va impactando o no, o se va alineando o no, o complementa o incluso va en contra de la historia de la unidad oficial. Ay, hola, pero es que me mandó una foto en Insta y le estoy respondiendo. Estoy poniendo corazoncitos. Quiero quedar bien. Ya, ahora sí ya. Bueno, vamos a comenzar con el primer libro. El primer libro del que yo les quiero hablar, les había comentado que son dos, ¿no? Uno que se llama Pueblo en Vilo, de Luis González, y el otro que se llama El queso y los gusanos, de Ginsburg. A mí en lo personal me ha llamado mucho más la atención y me ha atrapado mucho más el de Pueblo en Vilo, porque habla de una región muy cercana a donde yo vivo, que es Guadalajara. En esta zona hay una parte de meseta, ¿sí? Que le llamamos la meseta de Mazamitla, que es un pueblo de sierva, que ahora es un centro turístico pues, bastante importante para nosotros aquí en el estado, y es muy interesante conocer su historia desde la perspectiva regional precisamente. El mérito de este libro, en primer lugar, es que es la primera obra o es el parteaguas para la historia regional. Es el primer libro que se hace siguiendo o sea, no conectando la región con el resto del país, sino hablando de la región desde ella misma, ¿sí? Y comienza el libro hablando de una meseta aislada, un territorio de frontera entre las poblaciones purépechas y las ayultecas, Sayula del otro es Jalisco, purépechas del otro es Michoacán. Una meseta no muy buena para el cultivo, sí de mucho bosque, que más bien era territorio de paso, ¿sí? Y que servía de frontera entre los dos pueblos. Al llegar los españoles, empiezan a... Bueno, como ya sabemos, los españoles venían por cuenta propia a conquistar territorios y a hacer la América, como decían ellos. Y así es como llega uno a la región de Sayula y comienza a poblarla y se comienza a poblar la meseta. El libro nos va narrando cómo poco a poco se pobló, se hicieron los latifundios, se deshicieron los latifundios, se volvieron rancherías, la gente era pobre, la economía era de autoconsumo, no se enteraban de lo que pasaba en el resto del país, y creció la población, decreció la población, eran muy orgullosos de ser castizos o de ser descendientes de españoles, rivalizaban con los de Mazamitla, que eran un pueblo más indígena. Los latifundios van narrando los nombres de personas con sus habilidades, con sus fortalezas, con cómo fueron construyendo sus latifundios, y también narran aspectos sociales muy interesantes, como por ejemplo que para ellos el dinero no contaba, o que lo importante era traer el dinero, que sonara en sus bolsas para ir a las fiestas. Para ellos lo importante era tener más ganado, tener más territorio, pero que el nivel de vida de todos era más o menos parejo. Y lo dividen en etapas, porque bueno, si estamos hablando que la historia empieza desde la época prehispánica y con la relación de cómo es la región y la descripción geográfica, y en lo que yo llevo leído ya estamos en el siglo XX, pues ha habido una serie de transformaciones en esta zona, ¿no? Poco a poco el libro nos va enfocando hacia la creación del pueblo de San José de Gracia. Y nos habla de cómo se fueron formando los pueblos, de cómo la gente fue pasando a ser más urbana y ser menos rural, de cómo encontraron virtudes en la vida del pueblo y cómo fueron copiando para hacer San José de Gracia de los pueblos vecinos que ya estaban más desarrollados, básicamente Zahualco, Jiquilpan y la misma Mazamitla. Se me hace muy interesante que San José de Gracia siempre quiso ser parte de Michoacán y no quería ser parte de Jalisco, porque al ser parte de Jalisco se rivalizaría con Mazamitla, y yo desconocía que había rivalidades entre los pueblos. Fíjense, eso me hizo súper interesante. Un pueblo se hacía especialista en algo y rivalizaba con el otro, en lugar de que se complementara un pueblo con otro pueblo. Es algo que se me hizo como muy, muy interesante. También se me hizo muy interesante descubrir que muchos nombres de las personas fundadoras o de los grandes latifundistas o de los ricos o de los que hicieron más por el pueblo, más bien sus apellidos, no sus nombres, siguen vigentes en la actualidad y siguen siendo las personas de más renombre o con más conocidos, los que son los presidentes municipales, los que son dueños de los hoteles, los que son dueños de las cabañas, los que son dueños de los restaurantes, siguen siendo ellos mismos. Esa parte se me hizo muy interesante, cómo esas personas no son ricas de ahorita, sino son ricas de abolengo y que lo han venido haciendo a través de generaciones. También una parte que se me hizo muy interesante del libro es donde los latifundios los empiezan a vender
y cómo hubo gente que tenía el recurso para hacerse de un buen terreno, con agua, mejor ubicado, con tierras más fértiles. Hubo gente que no pudo hacerse de un buen terreno o de un gran terreno, y hubo gente que de plano, y esto es lo más interesante, ni siquiera creyó que se fuera a vender el latifundio porque se les hacía imposible, y ni siquiera se esforzaron por comprar un terreno. Así se empezaron a hacer las clases sociales, ¿no? Entonces ya tuvimos ricos, tuvimos clase media y tuvimos pobres. Aunque, insisto, las diferencias en el nivel de vida no eran tan marcadas. Habla también de una aurora boreal, de un invierno muy crudo. Un personaje muy interesante. No narro los nombres de los latifundistas y de sus hijos y de sus herederos porque sería como muy largo. Aparte que, si les soy sincero, no recuerdo exactamente los nombres, ni me acuerdo quién hizo qué, pero para mi gusto un personaje que sí es muy destacado y que merece mención aparte es el padre Otón. El padre Otón, narran ellos, que llegó ahí y no era el típico padre, sino él estaba mucho más clavado como hablan ustedes, en la cuestión social, ¿no? Entonces este padre, es decir, este padre, pues reforzó mucho la cuestión de las fiestas, reforzó mucho la cuestión de la higiene, de la salud, y la gente lo empezó a querer mucho y a seguir mucho. Durante su periodo, que fueron de varios años, la región se transformó. De hecho, él fue de los que lograron que se fundara San José de Gracia. Y después llegó otro sacerdote que era más joven, que no tengo el nombre en mente, y no sé si eso ya es un defecto mío, no acuerdo el nombre, o incluso por su misma labor, no es tan recordable o tan memorable, pero que era mucho más joven, pero no mucho más joven, no sé, eso no me consta, pero sí mucho más estricto. Y entonces él veía mal hasta las relaciones sexuales, veía mal los matrimonios, buscaba el celibato. Los matrimonios incluso llegaron a bajar en su periodo, todo era pecado, pero coincidió con la etapa donde se construyó el ferrocarril, les quedó a ellos cerca, y su producción, que básicamente era autoconsumo y que era ganado, leche, queso, alcohol destilado, el blanqueamiento de cera, bueno, algunas desaparecieron por las llegadas de las nuevas tecnologías, por las llegadas de los vendedores, por la llegada de gente fuera, pero otros se fortalecieron y empezaron a ser vendidos ya no solamente en los pueblos vecinos, sino incluso más allá. La gente de esta región no era muy dada a viajar. Entonces, cuando un señor de los ricos ya empezó a salir y llegaba con las noticias de que había visto en Puebla luz eléctrica, o había visto al presidente Díaz en Ciudad de México, pues la gente se maravillaba y empezó a tener esa curiosidad por la tecnología sobre todo, ¿sí? Ellos, la revolución, la independencia, la intervención francesa, todos estos movimientos los vivieron, bueno, la revolución no tanto porque ya tenían periódico, pero los otros movimientos los vivieron como por lejanía, sí, o sea, uno de ellos participó en la independencia y se fue a refugiar ahí y lo agarraron ahí, y chido, ¿no? Otro de ellos sí participó en X movimiento, y pues sí, pero lo veían como algo lejano, como algo que no les afectaba. Ellos seguían metidos en su burbuja de trabajo, más trabajo y más trabajo. Sus festividades pues eran las bodas, los bautizos, ahí se juntaban, vivían en rancherías muy dispersos, con muy poca gente. Entonces eso hacía que estuvieran desconectados del exterior, y básicamente ellos lo que pretendían era sobrevivir, ¿sí? Y sobrevivir era suficiente. De su esparcimiento, aparte de las fiestas que les comenté, pues era platicar en las noches, se juntaban a hablar de villanos, de fantasmas. Eran muy religiosos, eran muy católicos, pero eso no impedía que mezclaran sus conocimientos religiosos, o su fe, mejor dicho, su fe, con su tipo de creencias, como de demonios, de fantasmas, de espantos, de cuestiones para protección, talismanes, y tenían una especie de religiosidad híbrida, ¿sí? Sincrética, es la mejor palabra, pero no eran muy, no estaban muy, pero sin embargo respetaban mucho la autoridad religiosa. Y cuando un obispo llegaba de visitas a Aguayo, todos iban y veían al obispo y era noticia, y todos se juntaban porque solamente en unas contadas ocasiones tenían misa, solamente en unas contadas ocasiones tenían los sacramentos, hasta que llegó el Padre Otón. Ya para 1900 más o menos, con la llegada, ya les había dicho, del tren, con la salida de su queso, básicamente, ¿sí? Hubo mucho ganado de lanar, pero esa industria se acabó. Durante un tiempo les daban mucha lana a los arteros, era una cuestión de ovejas, pero bueno, ya les dije, la industria terminó. Y continuó
más bien con la llegada de los vendedores y con alguna tecnificación. También el pueblo comenzó a mejorar porque al principio solamente eran casas sin ventanas, muros altos, no pensaban mucho en la higiene, convivían con los animales. Poco a poco se fueron refinando. Al paso del tiempo se volvió un pueblo que comenzó a rivalizar con los pueblos vecinos, ¿sí? Que ya tenía balcones, que ya tenía drenajes, que ya tenía empedrados, y pues fue agarrando más forma el pueblo y fue agarrando más prestigio. Los josefinos son una, así se les dice, los josefinos a los habitantes de San José de Gracia, son hasta 1900 y cacho, una población ya más politizada. Ven mal a Porfirio Díaz por ser masón, por ser liberal, siguen siendo profundamente religiosos. Ya son más rebeldes a los sacerdotes, al sacerdote que era muy autoritario, y tal fue así que se rasuraban las barbas y eso era algo mal visto, ¿sí? Surgió la autoridad municipal, no recuerdo si ya era municipal, pero surgió ya una autoridad tipo municipal, donde ya se cobraban impuestos, y que no desplazó a la autoridad tradicional que era la patrimonial, o sea, los padres, los abuelos. Las hombres giraban en torno a los abuelos. O sea, no importaba si tú ya estabas casado y tenías hijos, tú seguías girando en torno al abuelo y él era la máxima autoridad. El respeto a los viejos, todo esto siguió entre los josefinos. Sin embargo, la entrada de la tecnología, como las máquinas de coser, como el periódico, los fue abriendo y los fue haciendo, hasta donde voy en la lectura del libro, más partícipes del país. Ya por fin se sintieron josefinos, se sintieron michoacanos, pero también se sentían mexicanos y se sentían parte actuante de la nación. Entonces este libro, más allá de la descripción de nombres, hechos, riquezas, herencias, que si compraron tantos terrenos o tantos metros, que si el negocio de las velas les dejaba 30,000 pesos por año, que si una persona llegó a tener 2,500 cabezas de ganado, lo que a mí me deja y me resulta muy interesante es cómo ellos no van viviendo ese proceso de sí, la independencia, sí, en contra de los franceses, sino lo van viendo como algo lejano, y cómo hasta 1800, finales de 1800, se consideran ya parte de México. No que no lo fueran, sino simplemente no estaban conscientes, no era, digamos que no era México, como dicen ustedes, ¿vale? Hola, ¿ya regresaron? Bueno, vamos a hablar del segundo libro. El segundo libro se llama El queso y los gusanos y es de un autor de apellido Ginsburg. Este libro habla de la vida de un panadero que es acusado por el Santo Oficio de blasfemia. Está muy interesante porque se reconstruye la historia a partir de los juicios que enfrentó, de las demandas y de las entrevistas y los cuestionamientos que le hicieron el Santo Oficio. Pero lo que realmente nos deja no es tanto la vida de él, sino la cosmovisión que tiene este señor y cómo él breva de diferentes fuentes de la época. Y al mismo tiempo vamos descubriendo el pensamiento que había en la época alrededor de la religión. A mí me sorprendió mucho este libro porque yo tenía una imagen de una época medieval, aunque ya es casi hacia el final de la época medieval, porque ya había pasado el movimiento de reforma e incluso la contrarreforma de parte de los jesuitas. No era un pensamiento tan estático, tan monolítico, si bien sí los obispos cometían excesos, muchos sacerdotes cometían excesos también, había mucha corrupción dentro del clero, muchos juegos de poder entre el clero y los gobernantes, y precisamente él es de las cosas que critica el pensamiento de un dios naturaleza, el pensamiento pagano. Se fue filtrando o fue conviviendo con el pensamiento cristiano, algo parecido a lo que pasa aquí con nuestros indígenas. Esa es la parte que se me hizo interesante. La otra parte que se me hace muy interesante son las conclusiones que va sacando nuestro protagonista, que se apellida Menocchio, y él va haciendo su propia cosmovisión a partir de diferentes libros. Y ahí surge otro dato interesante: la gente sí leía, no leía mucho, pero sí leía. Los libros eran pocos, se los prestaban, se maltrataban, señal de que sí había mucho movimiento con los libros, o sea, no era así como solamente para unos cuantos, pero no tenían tampoco muchas opciones de lectura. Y dentro de esos libros pues les iban causando diferentes visiones. Cuando uno lee,
el libro o el autor trata de decir algo y el libro y uno como lector lo interpreta de otra manera a partir de sus propios prejuicios o de sus propios conocimientos previos. Es más o menos lo que le pasa a Menocchio. Él empieza a leer un poquito de acá, un poquito de allá, lee incluso libros de fantasía, ¿sí? Donde hablan de que si en tales islas los hombres tienen cabezas de perro, o si los pigmeos tienen ciertas tradiciones, y él todo eso lo va creyendo y lo va uniendo al propio conocimiento previo que tiene y va haciendo su visión de las cosas. Algo muy interesante es que el Santo Oficio nunca cree que Menocchio es autor de las ideas que él confiesa, y tampoco cree que esté solo. Entonces insistentemente le dicen, ¿quiénes son tus compañeros? ¿Quiénes son tus compañeros? Y él dice, no, todo salió de mi cabeza. Obviamente no sale de su cabeza así nada más, ¿no? Sale de su cabeza a partir, insisto, de sus lecturas y de los conocimientos previos. Menocchio no era una persona ignorante, él incluso llegó a ser alcalde, él sabía leer, mucha gente no sabía leer en esa época, entonces nos habla de una persona intelectualmente de un nivel medio, o sea, superior al promedio, pues, y una de las cosas que yo les decía en el segmento anterior me llamó mucho la atención fue que muchas de sus conclusiones, mucha de su visión, son conclusiones o visiones que yo tengo. Por ejemplo, la tolerancia, la diversidad religiosa, el hecho de que Dios está en todos lados, el hecho de que la santidad está en todas partes, el hecho de que todos podemos tener razón porque Dios está como más arriba. Una parte que se me hizo muy interesante, en la cual yo en la persona no coincido, es que todo surge del caos, ¿no? O sea, como que por generación espontánea surge hasta el mismo Dios, ¿no? Y el nombre del libro es precisamente por esto, o sea, porque él compara la creación del universo con un queso que se agusana, y los gusanos son Dios, los ángeles y los hombres, y como Dios era el hombre más chido, entonces pues él fue el que todos empezaron a respetar y él fue Dios. Esa es la parte que fue del libro. El libro, por otro lado, se me hace un poquito cansado porque se me hace muy repetitivo. O sea, vuelven a hablar de que el Santo Oficio dice, no, es que tú tienes cómplices, y no, que no tiene cómplices. Y vuelve, el autor como que gasta mucho tiempo, desde mi perspectiva, en defender la originalidad de las ideas de Menocchio. O sea, lees páginas y páginas donde a mí ya me quedó claro que el autor piensa que son ideas originales. De hecho, ya me convenció de que son ideas originales de Menocchio, pero sigue argumentando a favor de su originalidad. Otra parte que también se me hace muy interesante es lo de la virginidad, ¿no? O sea, él sostiene que es imposible que María haya dado a luz y haya siendo virgen. Y él jura y perjura que fue San José. Ese tema es tan actual. Y eso es lo que me llama mucho la atención. O sea, realmente no hay nuevas ideas. El libro de Menocchio me deja este mensaje muy fuerte. O sea, esto es como algo cíclico. O sea, lo que la gente pensaba, no sé, en el año 300 del cristianismo, con las primeras escisiones en la Reforma, en la época de Menocchio, y hoy, con mis alumnos, con mis familiares, seguimos cuestionando, ¿de veras era virgen? ¿De veras es nada más una religión la verdadera? ¿En verdad no hay santidad de otras religiones? El relativismo que vivimos hoy, el creer tanto en teorías del complot, en la pseudociencia incluso, como no es algo actual, sino esto viene de mucho tiempo atrás y se repite y se repite y se repite. O sea, es como una revisión de nosotros mismos y volvemos a caer en las mismas cosas. Esta obra, este es el mayor mensaje que a mí me deja. Los invito a leerla, es muy interesante, está un poquito pesada desde mi perspectiva. Disfruto mucho más la lectura que ya les había comentado, la de Pueblo en Vilo, por la cercanía, por los referentes, pero la parte de la cosmología, la parte de la crítica a los valores religiosos, a la corrupción del clero, que por ejemplo, él lee un libro donde se critica, un sultán critica aparentemente un sultán, critica al cristianismo y piensa que Jerusalén cayó en manos de los musulmanes porque los cristianos se portaban mal y porque el Papa hacía un mal gobierno, y cómo a la fecha seguimos pensando que Dios castiga, que Dios está del lado de enemigos o del lado de amigos, se le reza para ganar una guerra. Mucha gente piensa que los musulmanes son los malos, otros piensan que los cristianos son los malos, otros piensan que los católicos somos los malos porque yo soy católico. Y como esas ideas siguen, o sea, es como si no evolucionáramos. Insisto, el gran mensaje de este libro para mí hasta este momento es: no evolucionamos. O sea, estamos dando vueltas sobre lo mismo.
Bueno, pues todo fue en esta edición del Profe Mario. Les recuerdo que vimos qué es la historia regional y revisamos el contenido y les di mi opinión sobre dos obras que tienen que ver con la historia regional, Pueblo en Vilo y El queso y los gusanos. Espero sus comentarios, sobre todo quiero que ustedes vean si les... Bueno, primero, si encuentran los libros, si no yo se los puedo proporcionar, pídanmelos y yo se los envío para que les den una ojeada y sobre todo coméntenme, no me gustaron, sí me gustaron, yo no pienso como tú o sí pienso como tú. Esto es interactivo y es la única manera que tenemos de aprender. Espero que sigamos recorriendo la historia y nos vemos en la próxima.